Es una realidad que está imperando ya. Este testimonio es real y brinda información sobre la estupidez de la ideología de género. A esta chica y otras personas más, le destrozaron su antropología. Ya hay casos en Canadá, USA, Inglaterra, Alemania, y en muchas partes del planeta. Lo que se está formulando, por personas que desconocen de Dios, es la destrucción de la sociedad como tal. Es ya hasta chocante, ver cómo quieren hacerte partícipe de su confusión e ideología de género. Ve el video y toma tu propia interpretación. Soy Fernanda Ochoa y soy hija de un homosexual. Fui un bebé no deseado, fui un bebé accidental. Mi mamá, como era la moda de hace mucho tiempo, se embarazó para agarrar a mi papá. Después se enteró que mi papá era homosexual, pues ya no le serví. Tuvo 2 intentos de aborto, no funcionaron. En una sociedad de Guadalajara extremadamente difícil el yo ser hija de, o sea, bullying en el colegio, bullying en el club, bullying de parte de mi mamá. O sea, yo me traté de suicidar a los 12 años. Como mujer, la seguridad te la da el papá y fue algo con lo que yo no conté. Estoy en terapia psicológica desde hace 1 año. Mi papá me decía, a mí no me gusta la imagen de mi papá. Mi abuelo le dijo, eres un joto, maricón, bueno para nada. Entonces me imagino que la homosexualidad de mi papá vino por heridas que le provocó su papá. A mí lo que me ha afectado tener un padre homosexual, no entendía la dimensión de lo que es ser papá, no entendía la conexión entre papá e hija. O sea, yo lo único que necesitaba era un abrazo de mi papá y no pudo porque no podía. Tenía tanto odio, tanta confusión en él mismo que, pues, ¿cómo le voy a exigir a un papá homosexual que me quiera cuando ni él mismo se acepta, ni se quiere, ni nada? Yo tenía la esperanza que un papá me amara, me quisiera, pero su homosexualismo, su adicción, no lo dejó. Pero está en España, o sea, vive en un país donde los homosexuales tienen absolutamente todos los derechos y no es feliz, no tiene una pareja estable, iba de uno y otro, y otro, y otro, y otro. Fue cuando mi papá me dijo, tú ten sexo con quien quieras, tú experimenta, tú haz lo que quieras. No era algo que como hija te gustaba escuchar, que te dijera, tú métete con cualquiera para experimentar. Gracias a Dios nunca me ofreció irme a vivir con él, nunca me ofreció un apoyo, nunca me ofreció nada, porque hubieran salido muchísimo peor las cosas. O sea, si no tenía escrúpulos en hablarme, decirme cosas, mucho menos iba a tener empacho o pudor en dejar entrar un hombre a su departamento conmigo. O sea, iba yo a tener muchísimos más daños si me hubiera involucrado más con él. Para que mi papá me quiera, yo tengo que también ser homosexual, yo tengo que salir con mujeres, yo tengo que experimentar y tengo que ser más abierta de mente, tengo que ser libre en la vida loca. El estilo de vida homosexual es un infierno. Los papás que dicen, a mí si mi hijo se hace homosexual, yo lo apoyaría. Hijo, no saben el error que están cometiendo con sus hijos. Los mismos papás están matando a sus hijos. Los van a hacer pedazos. Es un estilo de vida que trae muchísimo dolor, que no es la respuesta, que se van a hacer daño físicamente, emocionalmente. A las personas del mismo sexo que quieren adoptar, que están convencidas que esa es la respuesta, que pueden tener una familia, que ellos también pueden, que quieren demostrarle a la sociedad que ellos pueden tener hijos, no traten de demostrarle nada a nadie. Interioricen, o sea, es un ejercicio de, bueno, ¿por qué quiero tener hijos? ¿Para qué quiero tener hijos? Los hijos no son perritos que dicen que cuando tenga un hijo ya voy a ser feliz. ¿A quién le quieren demostrar que sí pueden? Quieren demostrarle a su papá que ustedes sí pueden ser papás y que él no, que él lo hizo mal. El hecho que un niño se lo den a una pareja de homosexuales puede ser, no sé si sea más fuerte el hecho que yo tenga un papá biológico homosexual. Él puede agarrar más rencor porque va a decir, es que estos dos no son mis papás, yo por qué tengo que estar aguantando que se estén besando uno y otro y otro y otro, que estén metiendo a casa más hombres. Puede que esos niños agarren más rencor, porque yo siendo hija biológica tengo ese lazo de sangre, tengo ese cariño, el que es mi papá. No lo odio, no lo puedo odiar porque es mi papá. Al contrario, lo traté de ayudar, le dije te quiero, lo traté de ayudar. En cambio, un niño que se lo dan a una pareja homosexual que no es hijo biológico, el día que quiera se larga
no tiene por qué tratar de ayudarlos, no tiene por qué. Si el niño fue víctima, les dieron al niño estos dos homosexuales para que ellos dos se pudieran sentir que son familia. Todo lo que se legisle se va a incentivar, van a corromper a los niños para que acepten esta nueva moda, porque es una moda, porque saben que es una ideología que si no se acepta, la gente va a ir a dar a la cárcel, solo que la gente todavía no lo ve. Mete a un niño que ya fue abandonado por sus papás a una casa con dos personas que o tienen problemas de identidad, o no aceptan su identidad, o no aceptan su sexualidad. Es una crueldad darle hijos a parejas homosexuales. Por experiencia propia se lo digo. Mucho cuidado, defiendan la vida y la familia, porque no tienen idea del infierno que van a desatar si se acepta todo esto que se está Muchas proponiendo. personas con atracción hacia el mismo sexo piensan que no encajan en la típica descripción de la familia disfuncional. Padre alejado, madre dominante, e hijo hipersensible, por lo tanto sienten que la terapia reparativa es errónea o una teoría equivocada. Sin embargo, una mirada más profunda y ante el ojo experto nos damos cuenta que estamos ante una familia altamente disfuncional o más precisamente una familia narcisista encubierta. Es decir, el hijo o los hijos tuvieron todo lo material, pero les faltó lo más importante, y es validar al hijo como hombre en el amor, y esto nunca pasó. Se afianzó más bien un chico bueno de mama, un falso yo. Por eso la persona no siente que los padres hayan tenido alguna influencia y más bien tienden a pensar que nacieron así, pero a los últimos que culpan son a los padres. También sabemos que pueden haber existido experiencias prenatales o heridas que hayan podido hacerle pensar al hijo que es un hijo no deseado, desarrollando más adelante baja autoestima que puede desencadenar en una confusión de género. Los embarazos no deseados, si hubo violencia por ejemplo durante el embarazo por parte del esposo, o algún familiar odió ese embarazo, esto el niño lo recibe y lo graba en su corazón a pesar de aún no tener inteligencia, es decir, estamos tratando con heridas supremamente profundas que se forman entre los 0 a los 3 años. También por la vía espiritual sabemos que los hijos más sensibles pueden absorber heridas no resueltas de los padres o sus antepasados, ya para lo cual estamos hablando de sanaciones de maldiciones intergeneracionales. Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar un poquito sobre la famosa felicidad gay que promueven algunas personas en este medio. Y que piensan que las teorías de la terapia reparativa no encajan en su vida y que por lo tanto es una mentira y que por lo tanto son felices y son o el hecho de que tengan una pareja no dejan de ser hombres, o que básicamente el amor homosexual es tan sano como el amor heterosexual. Entonces, una mirada más profunda nos damos cuenta que realmente es una mentira, que se trata de familias realmente disfuncionales. Te van a decir que no, que el padre pues fue un padre bueno, realmente que una buena relación con ellos o una buena relación con la madre, pero una mirada más profunda nos damos cuenta que en realidad se trataba de una familia profundamente disfuncional. Eso sin tener en cuenta las heridas prenatales que afectan también al niño, porque el niño todo lo graba en el corazón. Por ejemplo, un embarazo un hijo no deseado o que fue engendrado sin amor, eso también le va a crear un complejo de inferioridad que más adelante se puede traducir en la atracción hacia el mismo sexo. Pero normalmente todas estas personas encajan en la típica tríada narcisista: el padre alejado, madre dominante y el hijo hipersensible. Lo que pasa es que son familias narcisistas y esto no se logra reconocer a simple vista. Entonces hay un doctor que se llama Gerard van den Aardbeck, que él es de Holanda, donde nos habla sobre cómo desenmascarar la mentira en estas personas que piensan que el amor homosexual es igual al heterosexual, pero resulta que hay una serie de características que realmente
desenmascaran el problema. Entonces este doctor, que es doctor en psicología por la Universidad de Ámsterdam, él es especialista en la terapia de homosexualidad y cuenta con una amplia experiencia profesional en este campo. Actualmente él está ejerciendo la psicoterapia en la ciudad de Aardenhout, en Holanda, y él ha impartido cursos en la Universidad de Brasil y publicado numerosas publicaciones científicas en Europa y Estados Unidos, y este doctor tiene mucho renombre por sus estudios. Entonces, cuando se trata de descubrir la verdadera naturaleza del amor homosexual, siempre se produce una resistencia indignada, ¿no? Siempre dicen, pero ¿por qué no se me permite ser feliz tal como soy? ¿Por qué no me dejan ser feliz como soy? ¿No? Pero realmente no debería preguntarse o cuestionarse si está permitido o no, más si es viable, ¿no? Si es saludable. Muchas personas con tendencias homosexuales realmente no están dispuestas a ser desligadas de sus sentimientos ilusorios, al igual que tampoco lo están los alcohólicos o los drogadictos de sus adicciones, sus estimulantes. Entonces, a partir de la literatura y la experiencia clínica, podemos establecer unas pautas en el complejo homosexual, tanto en hombres como en mujeres. La primera característica que más resalta es la búsqueda repetitiva de un amante, ¿no? Y a pesar de que las mujeres con tendencias homosexuales pueden llegar a durar un poquito más que los hombres, o sea, pueden ser un poco más estables o más duraderas, siempre van a durar pocos años, ¿no? Esto es prácticamente casi una regla que se da en el 99%. Las pocas parejas que usted ve juntas es porque se trata de un narcisista insaciable combinado con un psicodependiente que tiene mucho miedo a quedarse solo. Hay una queja neurótica que les domina y les fuerza a tener siempre nuevas ilusiones. Lo otro es que el deseo homosexual es transitorio y superficial, porque estos deseos homosexuales y los que están asociados a ellos, o sea, calor, compasión, etcétera, pues deberían ser experimentados como lo más gozoso en la vida de una persona. Pero desde luego esto es una verdadera autodecepción, ¿no? Y muchas veces mucha gente ensalza estos sentimientos como si fuera puro amor, ¿no? Como incluso más profundo que el amor matrimonial. Pero la realidad muestra que tienen de hecho poco en común con el amor real y verdadero, porque el amor homosexual es netamente egocéntrico, es narcisista, es una súplica de atención. Y esto se observa en la forma que usualmente rompe las relaciones, ¿no? El compañero sirve para aliviar la necesidad infantil del propio ego, así que no es realmente amado por lo que es, ¿no? El resultado es que por un lado el homosexual se agarra a su compañero, por otro existe una falta real de interés o hay una indiferencia. O sea que eso lo podemos ver cuando terminan sus relaciones pasadas sin emoción, como cuando un niño tira un juguete, lo abandona y que ya no está interesado, ¿no? Usan a las personas como si fuera un trapo de cocina. Las personas con tendencias homosexuales y otros neuróticos padecen de una autocompasión compulsiva. Ahora, no todos expresan su autocompasión y tendencia a la queja de un modo dramático, porque, a ver, si se les conoce un poco más,
Sin embargo, casi siempre se pueden percibir en ellos la autocompasión, casi la gran mayoría, porque tienden a pensar en términos de problemas, de preocupaciones. Hay unos que son evidentemente demasiado emocionales, otros son más del tipo quejoso y lloroso, otros son hipercríticos consigo mismos o con otros, ¿no? Proyectan mucho en los demás, a veces sienten malestar físico, que incluso lo dramatizan. Hay depresiones, crisis nerviosas, soledad, apatía, dificultad para relacionarse con los demás, y bueno, y un gran etcétera. La otra característica es que, bueno, la verdadera alegría y júbilo auténtico que pretende mostrarlo es contrario, ¿no?, a lo que muestran ellos. Y hay unos que interpretan el papel del bufón, ¿no?, gracioso, pero cuando usted lo analiza de cerca, pues esconde un niño autocompasivo y depresivo. Y esto puede ser una manera infantil para llamar la atención, ¿no?, porque siempre subyace un desasosiego, ¿no? Lo otro que hay que analizar es que las personas con tendencias homosexuales ansían llamar la atención, se aferran a los demás para llamar su atención, se presentan inconscientemente como víctimas y apelan a la ayuda y protección de los sentimientos compasivos de los demás, ¿no? Siempre son las víctimas, los victimarios. Algunos imponen en su ambiente y otros incluso lo tiranizan, como si, al igual que un niño. Buscan en primer lugar la atención de un compañero deseado, pero esta búsqueda de atención puede convertirse en el modo habitual de relacionarse con los demás, ¿no? Entonces ya ustedes estarán pensando más o menos qué personas conocen así. El egocentrismo es otra característica neurótica universal en las personas con AMS. Esto implica que en gran parte sentir y pensar egocéntricamente produce como resultado un reducido interés o amor por los demás. O sea, el narcisismo es realmente el medio con que ellos sobreviven para evitar el dolor, porque el narcisismo, recordemos que es como una caparazón que evita que la persona conecte con su dolor primario, ¿no?, de ese abandono psicológico que sufrió de parte de su padre y quizás de su madre, ¿no? Otra característica, el niño autocompasivo en el adulto es inmaduro emocionalmente, ¿no? Y además de otras áreas, además de las sexuales, también inmaduro en otras áreas. Entonces, el infantilismo emocional de las personas con AMS, con este complejo, hace que se comporten y piensen como niños, y que repriman, dependiendo de la fuerza del complejo, la madurez emocional normal. Usted siempre los va a ver comportándose como niños, ¿no?, o pensando como niños. Incluso se ven personas que compran ropas de tallas menor, ¿no? Ahora, permanecer como un niño también afecta la relación con los padres. Por ejemplo, los hombres siempre mantienen más a menudo un vínculo materno más fuerte y una actitud hostil de reproche hacia su padre, porque existe como un vínculo negativo hacia él. Y las lesbianas es igual, ¿no? El vínculo se establece más con el padre, que promueve la masculinidad en los hijos. Entonces ella se vuelve el machito para obtener el amor del padre, ¿no? Por lo general es una madre también fría y mantiene disputas con ella, donde descarga su irritación.
La otra característica es que este niño, digámoslo así, porque es como un niño en un adulto, mantiene unos sentimientos infantiles hacia el sexo opuesto. Por ejemplo, en el hombre es posible que siga continuando odiando a las mujeres del mismo modo que el adolescente de su pasado las veía, ¿no? Porque las veía como las intrusas en su vida, las rivales que le robaban sus amigos, o como esas chicas tontas que entran en el mundo de los chicos y temen relacionarse con ellas porque se sienten inferiores y tienen miedo de su masculinidad insuficiente, ¿no? Se avergüenzan. También temen que le roben su poder homosexual, ¿no? Porque si le quitan eso, ¿con qué se quedan, no? Las ven como figuras protectoras, maternales, afectuosas al mismo tiempo, y no como las mujeres para relacionarse con un adulto, ¿no? Básicamente eso es lo que sucede, ¿no? Parten a la mujer en dos. Hubo un incesto psicológico en la madre, fue una madre demasiado intrusiva, entonces comienza a tener sentimientos incestuosos y para no traicionar a la madre bloquea el gusto por todas las mujeres. Entonces las personas con estas tendencias tienen dificultades en aceptar plenamente su rol o su identidad sexual, o sea la identidad de género. El hombre va a experimentar lo masculino como si no le perteneciera y la mujer lesbiana se siente intranquila ante las cosas femeninas, ¿no? Pero es incorrecto decir o pensar que estos hombres se sienten como mujeres o que las lesbianas se sienten como hombres, ¿no? Es incorrecto. La otra característica que hay que resaltar es que el complejo homosexual es solamente una parte de la personalidad del sujeto. Hay gente que coge y lo vuelve un 100% y resulta que no, pueden haber otras partes de la persona que están maduras. O sea, la persona entera es mucho más que su personalidad infantil, aunque algunos con tendencias homosexuales sean muy maduros. Pero si nos fijamos un poco más, descubriremos que cada hombre o mujer afectado de AMS o atracción hacia el mismo sexo tiene muchas cualidades o tendencias adultas, ¿no? Esto es lo que dice este estudio, que se centra en la parte infantil de la personalidad. No es que estemos hablando de personas totalmente enfermas. De hecho, el psicoterapeuta trata en mayor medida la parte adulta de la personalidad homosexual, ¿no? Se hace hincapié en esta parte adulta para rescatarla, ¿no? Y bueno, con la buena voluntad y haciendo observaciones realistas y otros elementos curativos, va a tener una respuesta muy positiva. La parte adulta de la personalidad es también la más interesante de las dos, porque es la que está viva, mientras que el rasgo infantil del ego es más parecido como un mecanismo rígido y estereotipado. Entonces, una persona puede fluctuar en el día a día con una mezcla entre maduro e infantil, ¿no? Ahora, la bisexualidad, que también existe, pues no es más o deriva de esta estructura de doble personalidad, porque hay una parte, o como que hay una inclinación sexual de su parte adulta que está en su máximo desarrollo, está enfocada directamente hacia el objeto maduro de la personalidad, es decir, el sexo opuesto. Pero existe un niño autocompasivo dentro de él que lo empuja hacia sus objetos inmaduros. Entonces, como es una parte de la personalidad,
bisexual anula la otra, como que necesita desarrollar, pero lo hace de la manera inadecuada. Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar un poquito